Bien, vamos de inmediato con el director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, que se refiere a los nuevos casos de pensiones abultadas o la denuncia que ha hecho Contraloría al respecto. Cristian Herren tiene más detalles. Cristian. Y por lo cual se ha ordenado también un sumario para investigar las posibles y eventuales responsabilidades. Ya está el director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, para entregar también la posición de la institución respecto a esta investigación que realizó la Contraloría General de la República y que detectó estas 400 jubilaciones que podrían ser irregulares. Director, lo escuchamos. Muy buenos días a todos. Bueno, a ver, lo primero que hay que explicar aquí, esto es un informe de la Contraloría que auditó y revisó los procedimientos administrativos en el periodo 2015 y la mitad del año 2016, que es justamente el periodo anterior a mi llegada. Y este informe ha sido hecho con la colaboración completa y activa de la institución. Nosotros hemos entregado toda la información. Por tanto, lo que estamos aquí nosotros reconociendo es, de alguna u otra manera, la situación que tenía Gendarmería al mes de junio en materia de remuneraciones y otros aspectos administrativos que obviamente nos tenemos que hacer cargo de ello, corregirlo. Nosotros ya estamos corrigiendo una parte importante de aquello, en otra parte ya la corregimos y obviamente que lo que el informe nos dice es que hay algunas que están pendientes y que tenemos que corregir. Director, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Porque estos 400 funcionarios se desglosan en 3 grupos. Hay un grupo de 90 funcionarios que pertenecerían a IPRECA, pero deberían corresponder a la AFP. ¿Van a ser modificadas esas situaciones? A ver, lo primero que hay que decir aquí es que nosotros estamos con un dictamen de la Contraloría vigente hoy día que fija un tope para las jubilaciones de Gendarmería de Chile. Eso lo estamos acatando y estamos trabajando en función de aquello en conjunto con la Dirección de Previsión de Carabineros. Segundo, no estamos hablando de jubilazos, lo que estamos hablando es gente que, por alguna razón que cumplió funciones en un penal, algunos de ellos podrían no estar cumpliéndolo hoy día y por tanto esos casos se analizan uno a uno. No estamos hablando de un conjunto de personas que podrían estar en una situación irregular, sino que lo que hay que ver es cuál es la situación particular, porque todas esas personas están en función de un dictamen vigente, de situaciones legales vigentes, en el marco que está perfectamente leíble hoy día, que es un dictamen del año 2010, donde se establece que la continuidad, permanencia continua y permanente en un penal no era condición sine qua non para permanecer en el sistema de previsión de Carabineros. Por tanto, estamos obviamente obligados a analizar caso a caso y que las personas, cuando alguno de ellos tenga la necesidad de iniciar su trámite de jubilación, lo hará como corresponde, de acuerdo al marco legal que rige, y los antecedentes serán pedidos e indicados a la Dirección de Previsión y posteriormente a la Contraloría, que es la que toma razón de esta materia. Pero en el caso ¿cómo se entiende que haya 90 personas que no son funcionarios de planta, sino que son a contrata, que por lo tanto les correspondería, imponer en la AFP y están adscritos al sistema de IPRECA? O, por ejemplo, que haya funcionarios que están contratados en unidades que no son unidades penales y que aún así están cotizando en el sistema de IPRECA. Además, hay ciertos funcionarios que no están trabajando en unidades penales y que sí están en IPRECA. A ver, lo primero que tenemos que hacer nosotros es analizar el informe. Obviamente que esta materia ya nosotros la conocemos, la información nosotros la entregamos en materia que es información institucional. Por tanto, lo que corresponde en este caso es explicar caso a caso. No son materias no todos los casos son iguales. Hay gente que ha mantenido su situación previsional producto de la continuidad de sus funciones, otros que han sido trasladados a funciones administrativas y otros que posiblemente tengan situaciones que hay que revisar y corregir, y eso lo vamos a hacer cuando corresponda. La Contraloría nos ha dado 60 días para poder informar y en esos 60 días sepan ustedes que se va a entregar toda la información y se van a hacer las correcciones que correspondan y se van a iniciar los procesos administrativos sumariales que corresponden también. Acá también hay 8 funcionarios que están recibiendo en este minuto pensiones abultadas. ¿Cómo se va a revertir tal vez situaciones irregulares? ¿Él va a pedir que se devuelva la plata? ¿Cuáles son los procedimientos en ese caso? Y si también, como en algún minuto acusaron los funcionarios, ¿tienen que ver estas 8 personas con partidos políticos o tienen alguna vinculación, digamos, a partidos políticos? Son procedimientos que no corresponden a Gendarmería, porque ustedes saben que nosotros no hacemos el decreto que autoriza
la previsión, eso se lo hace la Dirección de Previsión de Carabineros, o sea, que lo hace DIPRECA. Nosotros no participamos ni del otorgamiento final del beneficio, ni tampoco de su anulación. ¿Pero cuáles son las características de estos 8 funcionarios? No, ¿Qué son roles 11. cumplían? No, 11 son funcionarios. 11 funcionarios que la Contraloría ordenó a la Dirección de Previsión de Carabineros anularlas. La Dirección de Previsión de Carabineros ya está en proceso de estudio de aquella materia. Entiendo que el propio director ha dado información al respecto, lo informó a la Comisión Investigadora de la Cámara, por tanto, en materia que escapa a la responsabilidad. ¿Ustedes conocen las identidades, los roles, las que asignaciones? se entregan para abultar los sueldos sí corresponden a Gendarmería. No, lo que corresponde en el caso nuestro es entregar toda la información remunerativa a la Dirección de Previsión de Carabineros, y eso ya la Contraloría lo examinó y ordenó su anulación, por alguna razón lo hizo, obviamente entonces que ya no es materia nuestra, sino que está en materia de la Pero en la etapa previa de estos 11 funcionarios, sí Gendarmería es la que entrega la asignación Mira, de sueldo. en este caso particular lo que hizo la Contraloría fue examinar las asignaciones que habían sido base para el cálculo y ordenó justamente a partir de allí, ordenó que esas 11 jubilaciones fueran eliminadas. Pero ya en materia que escapó a nuestra función y a la función legal que yo tengo, en particular como director nacional y a la institución. ¿Pero este es un caso similar al de Mira Lonate en términos de roles que cumplían estas personas al interior de la institución? Son casos similares desde el punto de vista de las asignaciones que fueron tomadas para su cálculo, pero obviamente ustedes saben que también hay que en materia judicial. Yo trato de evitar comprometer mis palabras en este tema porque también hay una investigación judicial al respecto y que nosotros estamos colaborando con el Ministerio Público en esto, entregando toda la ¿Pero información. qué roles cumplían? ¿Eran parte del área directiva, operativa? ¿Pertenecían hace años a la institución? Son gente que tenía el tiempo suficiente para acogerse a jubilación y cumplió las funciones que de acuerdo a la ley le tocó cumplir aquí en la institución, y eso es materia conocida y es pública, por tanto yo no tengo nada que explicarlo porque eso ocurrió en un periodo anterior y obviamente la Contraloría ya lo examinó, los tribunales lo están examinando y en el caso particular nuestro colaboramos con las instituciones fiscalizadoras en toda su dimensión para poder aclararlo. Director, ¿usted descartó que estos 400 casos se puedan transformar en jubilazos? No se van a transformar en jubilazos porque ya el dictamen de la Contraloría nosotros lo hemos acatado. Hoy día nosotros estamos trabajando con el tope 60 UF y mientras no exista una situación legal distinta, no se van a transformar en jubilazos. Pero sí, en el fondo hay cotizaciones que no deberían ser, o sea, gente que debería estar en AFP y que está en DIPRECA. ¿Cómo se va a solucionar esa situación? Lo que a nosotros nos corresponde ahora es trabajar con la Dirección de Previsión de Carabineros, examinar caso a caso en función de los que tienen, de acuerdo a la ley, están cumpliendo rigurosamente bien y por tanto nosotros tenemos que respetar también los derechos de las personas que lo han hecho en su vida bien. ¿Y qué pasa con estos penales que habrían sido creados, penales que no existen y que aparecen? No, lo que pasa en ese caso, a ver, todos los penales que existen por un decreto que los crea y los define. Lo que hay unidades que no cumplen funciones de penal, que podrían estar gente cumpliendo funciones allí y por tanto lo que corresponde en esos casos es o redestinar a las personas a cumplir funciones en un penal o simplemente establecer si esas son unidades que tienen que ser declaradas penal. Pero en materia de decreto, y eso lo vamos a resolver nosotros en los próximos días. Director, ¿usted podría hacer el desglose, porque igual las son medias confusas tal vez las cifras, el desglose de las cifras que ustedes manejan, de esos más de 400 casos irregulares que se han detectado, ¿tiene tal vez el detalle de cuáles son los incumplimientos? No, yo creo que lo que corresponde en este caso es reunir toda la información y responderle a la Contraloría exhaustivamente bien caso a caso como corresponde y después de eso informar los casos porque podemos estar afectando algunos derechos o la imagen de alguna persona, cosa que no lo voy a hacer. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los pasos a seguir para Gendarmería ahora? ¿Se van a establecer sumarios? ¿Se va a investigar esto? Usted hablaba de revisar caso a caso. ¿Esa revisión caso a caso también es una investigación que podría culminar con sanciones? A ver, es una auditoría exhaustiva que hay que hacer en función de los requerimientos que nos ha hecho la Contraloría respecto a la información que demanda. Segundo, exhaustivamente examinar todos los antecedentes de todas las personas, identificar las resoluciones que lo han destinado y posteriormente informarlo. Por tanto, es una carpeta de información que va a estar orientada a explicar la situación de cada una de las personas, su condición y función que está cumpliendo para poder informar bien. Y posteriormente tomar las medidas correctivas que correspondan cuando hay que corregir
informar lo que hay que informar y si se ha cometido alguna irregularidad, iniciar el sumario correspondiente y en el caso, ustedes saben, seguir colaborando con la justicia también en los casos que están judicializados. ¿Hay algún mea Los culpa? parlamentarios de la comisión investigadora dicen que lo más grave acá es que en Gendarmería existe una máquina para que ciertas personas puedan tener jubilazos y además que los altos mandos han propiciado la asignación de bonificaciones y asignaciones para poder abultar los sueldos y poder pensionarse con una pensión más alta. Le quería preguntar qué medidas se están tomando para identificar quiénes son estos altos mandos y poder tal vez investigar las situaciones que están sucediendo dentro de Gendarmería. A ver, lo primero que puedo decir al respecto yo es que yo estoy acatando todos los dictámenes que ha hecho la Contraloría y todas las materias que en este caso los órganos fiscalizadores están haciendo. Por tanto, yo lo puedo decir con certeza, hoy día no existe ninguna máquina para abultar ni para promover ningún tipo de acto irregular. De eso me hago responsable, es parte de mi función. Respecto a lo que pasó en periodos anteriores, es la justicia la que tiene que informar, es la Contraloría la que ha hecho los informes correspondientes y determinado las irregularidades, y a nosotros nos corresponde hoy día, entonces, prever que ocurran algún hecho ilícito y colaborar con los órganos fiscalizadores para que, obviamente, ya puedan aclarar lo que pueda ser irregular. Director, usted habló de que esto no van a ser jubilazos porque obviamente la Contraloría reaccionó, investigó y detectó a tiempo, por eso no vamos a hablar de jubilazos, pero ¿qué pasa con los controles internos de Gendarmería para que esto no vuelva a ocurrir y no esperar a que la Contraloría finalmente sea la que entregue estos informes? Los controles hoy día son exhaustivos, son amplios, son contundentes y estamos trabajando activamente para que no vuelva a ocurrir. Y estamos colaborando, obviamente, con todos los funcionarios que están adscritos a los sistemas de auditoría para que nos indiquen las correcciones que hay que hacer y tomar las medidas correctivas en conjunto con la Contraloría, porque no hemos colaborado en todo el proceso de auditoría que ha hecho. Director, ¿hay algún...? ¿Va a haber sanciones? Corresponde que haya sanciones cuando uno descubre una irregularidad, cuando hay hechos que se están en la norma y obviamente que nosotros tenemos que ser los primeros en demostrarlo. ¿Cuáles son ese tipo de sanciones a las que se arriesgan? Por ejemplo, funcionarios que estén cotizando sin tener los requisitos o que estén en estos penales creados que aparentemente no existen. Las sanciones son todas aquellas que cada pieza sumarial lo establezca, por tanto, primero hay que hacer el sumario, la investigación correspondiente y después aplicar la medida. Por tanto, yo no puedo responder a priori eso, sino que hay que esperar que nosotros reunamos la información, contestemos, la hagamos pública la respuesta que corresponda y tomemos las medidas y eso será también transparente. Ahora, ¿hay algún mea culpa por parte de la institución, tomando en cuenta de que terminó un año bastante duro para Gendarmería y comienza ahora nuevas irregularidades? ¿Hay un mea culpa por parte de la institución de decir no se fiscalizó como se tenía que fiscalizar y no se usaron los mecanismos de la manera correcta? A ver, yo no diría que hay nuevas irregularidades porque no conozco ninguna nueva. Lo que yo le expliqué, que esto corresponde a una auditoría que se hizo del periodo anterior a mi llegada. Hoy día no se está con ningún acto ilícito o irregular que yo conozca, por tanto, creo que es súper importante aclararlo. Estamos hablando de una situación que fue vulnerada institucionalmente en periodos anteriores, que hay que explicarlo, que hay que aclararlo, tomar las medidas para corregir y nosotros damos la garantía que estamos trabajando en esa dirección. Usted dijo que ya se han tomado medidas. ¿Cuáles son estas concretamente? Bueno, nosotros ya hemos regularizado todo lo que tiene que ver con licencias médicas, hemos regularizado todo lo que tiene que ver con dotaciones, destinaciones, situación de control de personal, reclutamiento, procedimiento, el sistema de compra y adquisiciones, todo lo que tiene que ver con el plan de auditoría y todas las materias que tienen que ver con el sistema de recursos humanos, en los cuales estamos incluyendo procesos más modernos de gestión. ¿Hay plazos para solucionar la situación de estas más de 400 personas? No, nosotros lo que tenemos que hacer es asumir el plazo que nos ha dado la Contraloría, poder responder, y en esa respuesta le vamos a indicar cuáles son los plazos que nos vamos a tomar para las distintas medidas y las soluciones que se van a aplicar. Director de Gendarmería, Jaime Rojas, entregando también su parecer respecto a esta investigación que fue informada por la Contraloría General de la República. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian Herren. Muy buenos días.